Capitanes, bienvenidos a otro capítulo más de este podcast de Capitán Financiero, en donde compartiremos lecciones, aprendizajes y muchas experiencias de nuestros invitados. Un gusto, soy Osvaldo Alanís. Y yo soy Víctor Mijares, y el día de hoy tenemos un invitado que no sé si recuerde, pero cuando éramos más jóvenes nos íbamos en su Mustang Burbuja del 83 al mercado en Córdoba, Veracruz. No cuentes cosas ilegales. Nos íbamos a comprar algunas cosas ahí en Córdoba, Veracruz. Dilo, güey, di que íbamos a comprar. Unos cohetes, nos íbamos a comprar unos cohetes. No tengas miedo. En las fiestas decembrinas y después por mi casa, ahí por ahí los íbamos a echar. Es correcto. Miguel Ayun, bienvenido Vic, a Capitán muchas gracias. Financiero. Gracias por Gracias. eso. Gracias por esos bonitos recuerdos, Osvaldo. Hermano, bienvenido. Es un gusto para mí tenerte aquí por el cariño que tuvimos, porque fue breve lo que tuvimos Ya no me en tienes selección. Es que Por ahora el es cariño más. que tuvimos. No, fuiste muy claro, Es que eres más, ya eres cariño, es otra cosa. Ahora es amor. No, gracias por los momentos que vivimos, porque fue breve en tema selección, fueron un par de años, pero fue poca la convivencia, pero tuvimos una empatía muy fuerte y le tengo mucho cariño, agradecimiento y aparte lo admiro cañón por todo lo que ha logrado en su carrera. Entonces es un gusto tenerlo aquí, que nos comparta mucho de lo que sabemos que ha hecho y de lo que ha experimentado para poder compartir con los jóvenes. Sí, y bueno, pues como ya hemos platicado en otros episodios, acá venimos a platicar un poquito más de tema financiero, de inversiones y demás, no tanto de fútbol, que de eso ya te conocen un chingo. ¿Crees que lo Entonces, conozcan? No, un poquito. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, pues nos gustaría empezar pues con tu relación inicial con el dinero, ¿no? De dónde yo conozco bien a tu familia toda la vida, pero pues tu relación inicial con el dinero, cómo te educaron y cómo fuiste creciendo. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. A ti te conozco desde muy chiquito, ya como dijiste. Gracias por la balconeada. Y a Osva, que como bien dijiste, güey, poco tiempo, pero mucha empatía, y yo creo que eso es más importante. Mi relación con el dinero, afortunadamente a mi papá siempre, en base a mucho trabajo, en base a mucho esfuerzo, le ha permitido la vida estar en una relación mucho más cómoda que la media en México, ¿no? Creo que en ese sentido me considero una persona afortunada. Por ahí se transgiversan mucho las cosas y siempre se ha hablado que mi familia tiene mucho más dinero del que tiene. Creo que afortunadamente nunca nos faltó nada, siempre tuvimos un techo, siempre tuvimos comida y siempre pudimos realizar las actividades que queríamos realizar, que para mí eso es un lujo en nuestro país, sinceramente, y yo creo que en el mundo en general cada vez es más complejo poder tener esta oportunidad. Y bueno, mi papá fundó su empresa hace ya muchos años. Él es una persona que es muy acostumbrada a trabajar, ¿no? Un poco yo creo que la vieja escuela de la relación con el dinero, donde trabaja, ahorra, ¿no? Ser consciente. Es alguien que sí, y eso se lo agradezco eternamente, no conoce las deudas. Y eso para mí fue una gran primera lección, ¿no? Tiene, dentro de lo que él me pudo enseñar o lo que yo pude aprender de él en cuanto a la relación con el dinero, el no tener deudas que no puedes pagar, para mí fue una gran experiencia, porque sí creo que te da una paz importante. ¿Él te lo mencionó o lo viste como, como él lo hacía? Porque muchas veces aprendes viendo lo que hacen y otras es tu papá te incita y te puede dar lecciones de... No, él siempre lo comentaba, nunca tengas deudas. O sea, él siempre nos decía, no tengan deudas, no compren lo que no pueden pagar, tal. Y yo creo que es importante en un aspecto, y ya entraremos más a detalle. Hay dos tipos de deudas para mí, ¿no? Y creo que lo aprendí con el paso del tiempo. La deuda sana, que es para crecer un negocio, para crecer un patrimonio, etcétera. Y después está una deuda que para mí no es sana. O sea, le podemos llamar una deuda mala, que es el típico caso del común denominador de la gente. Es decir, me dan una tarjeta de crédito, yo gano 5,000 pesos mensuales, la tarjeta tiene 10,000 pesos mensuales, me gasto los 10,000. Entonces yo creo que estoy viviendo mejor porque estoy viviendo con 10,000, pero al final los intereses que estás pagando de esos 5,000 pesos extra que no puedes pagar, tienes un problema grande. Entonces, dicho esto, que ya nos adentraremos más a detalle, esa primera gran lección fue importante. Pero después está la otra cara de la moneda. Mi papá siempre me decía, ahorra, ¿sabes? Y ahorrar e invertir son dos cosas totalmente diferentes. Ahorrar es tener tu dinero sentado, parado, efectivamente, tienes liquidez, puedes tener ahí tu dinero a la mano, pero hoy hay muchísimas, valor. Exactamente.
pero nada más con la inflación, güey. Sí. ¿No? O sea, lo que te ya. comprabas antes con 10,000 pesos, pues hoy no te alcanza para nada. Y digo, lo vemos cualquiera. Sí. Nosotros, al menos mi generación, crecimos comprándonos unas papitas y refrescos con 5 pesos. Y hoy no te alcanza ni no para te los para chicles, nada, güey, literalmente. Sí. Entonces, esa parte, te digo, a mí no me gustó y de hecho yo hasta la fecha pues tenemos muchas conversaciones. Hoy mi papá es mucho más abierto en ese sentido, pero él siempre me decía, es que ahorra, y es que ahorra. Y yo, pues que quiero invertir, o sea, que mi dinero genere dinero. Trabaje, claro. sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta y siendo muy conciso, mi relación con el dinero siempre fue mucho más amena que otra gente, ¿no? Nunca vi carencias fuertes en mi casa, lo cual me permite, creo, tener una relación mucho más sana con el dinero, donde entiendo que el dinero es una comodidad que te permite vivir de mejor manera. Y aquí sí, lo voy a decir abiertamente, no es sinónimo de felicidad. No, Para no, mí. para nada. Eso lo digo No, a para título nada. personal. Sí. Te permite estar más cómodo, lo que quieras y mandes, pero no significa que vas a ser feliz por tener dinero. Sí, no, eso es una realidad y es evidente. Eso que hacía tu papá, ¿veías que tuviera un orden en cuanto a finanzas, tenía presupuesto, tenía tal? ¿O simplemente veías que no gastaba más y no tenía deudas porque tenía una constante de no tener deudas? Pero Sí. tenía como un presupuesto, veías que con tu mamá hacían un presupuesto. No, te pregunto todo esto porque al final tú vienes de una clase media, en donde, Media alta, sí. donde podían vivir todo eso, con otras familias donde tienes clase baja, en donde llegan y pues ni siquiera tienen conceptos financieros. Entonces tú tenías ese ejemplo. ¿Veías que fueran así o simplemente no tenían deudas, sino... ¿Creerás que nunca, o sea, de niño nunca lo hablábamos así como a detalle, nunca ponía mucha atención? Ya más grande sí me enteré, o sea, mi mamá tenía como un presupuesto para la casa, entonces ya sabía que ella tenía pues para pagar el súper, para pagar la ayuda en casa, etcétera. Y de esa manera, pues también mi papá como que tenía un poco más de control, ¿no? Cuánto sí, cuánto no. Pero insisto, dentro de esa estructura había muchas carencias también, y lo veo hoy que conozco un poco más del tema. De repente, platicando con él, cuando había más, pues podían darse el lujo de gastar más, cuando había menos, pues apretaban un poquito más, y para mí eso no es una estructura tan estructurada. Sí. O sea, valga la redundancia, ¿no? Porque al final yo creo que cuando tienes una estructura eres capaz de seguir creciendo en patrimonio siguiendo ciertas reglas, y cuando tú das un paso arriba en cuanto a tus presupuestos personales es porque te lo permite la estructura y no vas a tener que dar un paso atrás, que para mí eso es importante, salvo que pase algo muy grave, que puede pasar siempre. Sí, que pasa mucho en el futbolista, ¿no? ¿Tú Ya lo crees? platicaremos más adelante. Normalmente el crecimiento, y lo veía en un podcast que escuchaba tuyo de hace poquito, que fue con Maurice, que decías la inflación de salarios, me parece que era el término que decía, ¿no? Que al final vamos gastando cada vez más, pero bueno. Entonces, hacia el tema financiero, hacia el fútbol, ¿cómo fue esa introducción? Ya lo tenías desde antes, el querer generar, hacer, digo, eso era normal, pero cuando introduces en el fútbol, ¿empezaste a basar esos conceptos de ir aprendiendo y tal? ¿O fue hasta que ya ganaste más dinero? ¿O en qué momento? Fue, o sea, mi relación con el fútbol en cuanto a la parte económica fue cuando yo debuto, pues tú sabes, el salario no es tan grande. Es un buen salario, ojo, es un buen salario, pero no es el salario que toda la gente conoce o escucha o se imagina. Pero tenía en ese entonces un buen salario. Después pegué una subida de salario interesante y en ese momento era disfrutar, ¿sabes? O sea, te lo juro, literalmente era disfrutar. Dije, a ver, mira, mi piso va a ser cuando yo empiece a generar a partir de tanto, en ese momento empiezo a trabajar en la creación. Claro, me va a preocupar en eso, que no. Ojo, hoy, te lo digo abiertamente, yo creo que está mal, porque mientras más temprano puedas adaptar una estructura financiera a los niveles de ingresos que nosotros tenemos como futbolistas, es mucho mejor. ¿En qué edad te das cuenta como de esto? 23 años, yo creo, 22. A ver, me voy a Italia y lo empiezo a implementar desde que regreso a la América en muy poca medida, con 21 años, y realmente pego el brinco importante a los 23, casi 24 años, que ahí es donde yo ya empiezo a ser un poco más consciente de, a ver, tengo que empezar a crear porque eventualmente esto se va a acabar. Claro. Y yo, te digo, desde los 24, 25 era totalmente consciente y siempre mi cabeza trabajó en función de el retiro. Siempre. Entonces yo jugaba con un reloj, no sé si se acuerdan, hay una película que tenían un reloj
aquí en el brazo. Exactamente. Pues hazte de cuenta más o menos lo mismo, ¿no? O sea, yo decía, ok, me queda tanto tiempo para crear mi patrimonio con lo que tenga. Y entonces desde ahí empecé yo a trabajar y a buscar y a explorar y tal, y de ahí es donde vienen las sinfín de experiencias que vivimos como futbolistas. Oye, ¿y quién te da como el paso de, oye, no ahorres solamente, métete a invertir? O tú empezaste a investigar, dónde a lo leer, ¿de aprendiste? dónde? Yo de dónde empecé viene? por curioso, güey, y ahí es donde ¿Eres me hubiera- curioso? No, ¿te parece? Inquieto, además. Y ahí es donde, o sea, yo empiezo por curioso realmente, pero ahí es donde me hubiera gustado tener a alguien cercano, de confianza, pero sobre todo que supiera de lo que me hablaba, porque cercano y que yo tenía confianza hubo muchos y terminó muy mal la experiencia. Entonces, gente que esté realmente capacitada para ayudarte y que tenga sobre todo esa intención real. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque- Genuina, porque a veces es con Sí. un fondo adentro. Hay un twist siempre detrás, o sea, la gente ve al futbolista, ve dinero rápido y dice, aquí estoy. Entonces todo el mundo te presenta el garbanzo de libra y en ese momento pues, tienes todo el dinero, generas mucho flujo, entonces se te hace fácil hacerlo. Y te digo, ahí es donde a mí me hubiera gustado tener ¿sabes? No sé cómo llamarlo, pero Un mentor, un guía, sí, algo una así, sí, especie que de te mentor, pueda... güey, claro. Sí, porque no es alguien que le dices, yo te voy a dar mi dinero y me lo vas a trabajar. No, es cómo aprendo, ¿no? Que me imagino que es lo que Exacto. todos queremos y es lo que Ujú. deberíamos de querer. No hay una varita mágica que le des un dinero y Que te regrésamelo enseñen a en 15 pescar, que años. no te den el pescado. Pero hay gente que le gusta solamente que le den el pescado Sí, en pero nuestra no industria, ¿eh? Sí, pero estoy de acuerdo, mejor, pero no es lo mejor. No es lo mejor porque por eso pasa el que terminan de una manera mal. En ese entonces, ¿la Jun crees que se había abierto si llega esa persona? Porque también pasa eso. A lo mejor Sí. puede haber pasado buenas personas y que a lo mejor una de esas pudo haber sido ese mentor y a lo mejor no estabas abierto. ¿O crees que sí lo hubieras hecho? En eso estamos nosotros tratando de ayudar y es como cómo podremos entrar porque ¿Cómo el distingues, futbolista güey? es... Y el futbolista es un poquito defensivo, es muy defensivo y a veces también el ego del momento y la fama y todo lo que estás viviendo te hace pensar que te queda mucha carrera, te hace pensar que no necesitas empezar desde ahora, te hace pensar lo que decías ahorita, lo identificaste todos los 24, 23, pero pues muchos hasta que se van a retirar 2 años antes empiezan a identificarlo y ya traen una cantidad de No, gastos ya. enormes. Yo creo que, o sea, en mi caso sin duda me hubiera abierto. Soy una persona que dentro de mis conflictos internos tengo a tender, o más bien tiendo a tener mucha confianza con la gente. O sea, si tengo como un buen vibe, ya es como, ok, perfecto, y te abro las puertas, ¿sabes? Al 100. Tuve un par de experiencias muy malas, de hecho una ya la comenté en un podcast, con una persona que yo consideré muy amigo. O sea, yo le abrí las puertas de mi casa, me senté con él, yo lo consideraba una persona admirable porque pues, tenía un par de negocios exitosos y todo. Claro, sin conocer el trasfondo me abrí, me fui de boca y yo creo que ese es el problema que tenemos. Como no nos damos el tiempo muchas veces para indagar un poquito más y somos huevones, una de Sí, dos, o uno te es no cierras o querer. te abres en exceso, pero no tenemos ese punto medio. Sí. Entonces, yo te digo, sin duda si hubiera llegado, hubiera estado abierto. ¿Qué pasó? A mí me fue al revés. Yo estaba abierto al 100% y fui teniendo muchas malas experiencias y de a poco fui cerrando las puertas y ahora es muy difícil que alguien llegue y yo me abra. Claro, porque hiciste una coraza que es Sin difícil duda, de penetrar. Y sin también duda. te has asesorado de personas que te están acompañando, ¿no? Sí, hoy afortunadamente creo que estoy rodeado de gente a la cual admiro, que ha hecho las cosas muy bien, gente honesta, que también ese es un tema muy grande hoy en nuestro país. Hay mucha gente que le gusta el dinero rápido y eso es una banderita roja grande, muy grande, ¿no? O sea, llegan, nos prometen 1000 rendimientos, 1000 cosas y entonces como nosotros lo vemos viable porque lo generamos. Entonces, sí, te no llega rápido, desconfiamos, te llega güey. fácil, te llega, no es tan complicado. No, es que pierdes generar. pierdes piso. Pierdes la percepción de lo Ajá, que es la O sea, realidad del claro, dinero, güey. Claro, Exactamente. de la burbuja en la que estamos en el fútbol Eso. y afuera es como, ay, Como caray. llega tan fácil tantas cantidades de dinero, Sí, se complica, ¿no? Sí, y eso es lo complicado. Ujú. Entonces, si dijeras la Jun, las primeras experiencias positivas, hablo yo de inversión, ¿cómo empezó la Jun? Pues a ver, o sea, para mí todas son positivas y va a sonar mucho a cliché y todo, pero a ver, todo es aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje, normalmente el mejor aprendizaje viene con un fracaso detrás. Sí, entonces me pasó de todo, o sea, de todo. Yo te digo, empecé
a invertir. Llegó gente que me ofrecía terrenos diciéndome que iba a haber desarrollos inmobiliarios, que la zona turística y la mancha turística iba a crecer para esta zona, entonces pues, compraba y de repente resultaba que ni las escrituras tenían y que las escrituras que me habían enseñado eran falsas. O sea, para mí todas esas malas experiencias terminan siendo buenas experiencias también. Sí. ¿Por qué? Porque como futbolista, ¿qué pasa? Insisto, no indagas, no cuestionas, no preguntas, no te asesoras bien. Y lo que sucede es, pues suena bien, tengo el dinero, lo pongo. No entiendes cuando vas a comprar una empresa, por ejemplo, que tienes que hacer un due diligence, que tienes Claro, que asesorarte una con investigación alguien a fondo, legal claro. para que investigue de dónde se ingresó el dinero a la empresa, quiénes son los socios, qué Ujú. trasfondo hay, el retorno, el famoso ROI, que es el retorno de inversión, ¿no? En qué tiempo lo vas a tener, cuándo es una buena inversión, cuándo no, cuándo tu portafolio se viene en momentos de riesgo alto. Por ejemplo, un jugador que para mí es un ejercicio básico, ¿no? ¿Con cuánto dinero quieres vivir Ujú. el día que te retiras? Sí, 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 Entonces, sí. arrancas y para mí el paso uno que tiene que tener cualquier jugador es primero crear un patrimonio en un riesgo bajo, ¿no? ¿Cómo voy garantizando un flujo fuera del fútbol? Y después tienes un rango que es donde la mayoría de los futbolistas cobramos muy bien, que es a partir de los 26 años a los 26 30, a los 30. 31, Sí, más o menos, sí, es el mejor dependiendo de las contrato. carreras. Claro. En ese momento, para mí es el momento de crear o de invertir en riesgo alto, porque Ujú. tienes un buen flujo y todavía tienes tiempo para adelante para poder crear Sí, sí, sí. una O algo no estabilidad. salga bien, componer. O sea, Exactamente. ujú. Entonces, si me preguntas qué inversiones fueron buenas, a ver, el café hoy no es rentable al 100%, va en crecimiento, pero es un negocio que yo lo vi y lo invertí desde el día uno como largo plazo. Y es una apuesta que tengo dentro de ese portafolio de inversiones en riesgo alto, que si las cosas las enderezamos, estamos en un mercado, por ejemplo, en el mundo del café soluble en México. El café en México ya por sí solo, la categoría vale alrededor de 1.600, 1.700 millones de dólares por año. Entonces, el café soluble ronda los 900 a 1.050 millones de dólares por año. Si tú te metes en un 1%, ya estás hablando de una Sí, una empresa que cantidad vende una enorme, claro, cantidad enorme claro, de dinero. claro. Entonces, si en ese inter la logras hacer rentable, acaparas el 0.5 o el 1% del mercado del café soluble, pues tu inversión se va a multiplicar en un X importante. Un X para la gente que nos está escuchando, tal vez que no lo conoce, es la evaluación de las empresas, ¿no? Tú inviertes y normalmente hay diferentes maneras de sacar la evaluación de la empresa. Pero una de ellas son las proyecciones y uno de los datos más importantes en las proyecciones cuando tú las haces en la evaluación de la empresa tiene que ver con el valor del mercado. Entonces, aquí es un valor de mercado altísimo. Si estamos hablando de 900 millones de dólares, pues tu X ya en la evaluación te permite que juegues con eso. Y luego está la parte de rentabilidad. Si ya tu empresa es rentable, pues ya está, ¿no? Entonces, esa es una empresa, por ejemplo, que a mí me gusta mucho porque está en riesgo alto y todo el tiempo estamos luchando contra gigantes, pero me ha enseñado muchísimo. Después, por ejemplo, tuvimos una inversión en suplementos, que esa no fue buena y pues te diría, Y duró en el mercado bastantes años, ¿no? duró Digo, bastantes años, pero no fue buena, estamos cerrando la empresa, pero me dejó grandes enseñanzas en el mundo del retail y en el mundo de los suplementos y en otro nicho que yo no conocía. Después, por ejemplo, en real estate, nosotros estamos haciendo ahora mismo un desarrollo inmobiliario que de 27 departamentos ya vendimos 21 y estamos apenas en construcción, sí, tenemos claro. ni un año Está construyendo. bueno. Sí. Y en ese, por ejemplo, para mí esa fue una gran experiencia, en el formato que hicimos. ¿Y por qué fue una gran experiencia? Porque lo que nosotros hicimos fue invertir en el banco. El banco hoy tiene unas tasas de rendimiento muy altas, o sea, los famosos CETES y mil cosas Sí. que te Sí, ofrece que el te ofrece banco. alto. Ujú. Dependiendo del monto de inversión, está rondando hoy en día entre el 10.25 y el 11% al año, bruto. Pero ¿qué hicimos? Nosotros invertimos en el banco, Ujú. sacamos un back-to-back, que es un préstamo Ujú. respaldado por la Por el inversión que Garantía tú dinero que está tienes. ahí. Ajá. Ujú. Con ese dinero nosotros comenzamos la obra, es decir, me costó 0 pesos empezar la obra. Arrancamos preventa y lo que vamos vendiendo en preventa, vamos pagando el Un back-to-back. crédito. Entonces, en el Ujú. momento que nosotros terminemos de pagar el back-to-back, me va a quedar a mí la utilidad del desarrollo inmobiliario
pero sin haber realmente invertido. Yo invertí con dinero del banco y es Claro, ahí donde ya empezamos a entrar a la De deuda las deudas buena. buenas, sí. Entonces, dicho esto, por ejemplo, para mí esta fue una gran inversión, pero por el esquema que nosotros hicimos. Si yo me hubiera metido a hacer el desarrollo inmobiliario de mi flujo, te hubiera dicho, no sé si hubiera sido la mejor inversión. Claro, Entonces, claro, yo hoy claro, te diría claro. café, eso, inversiones en riesgo bajo. Yo tengo inversiones en CETES actualmente porque es un buen Sí, rendimiento. está alto. Cuando invierto en la bolsa, invierto en SIC, porque SIC tiene un beneficio fiscal que no toda la gente sabe, pero si vas a invertir, por ejemplo, Apple, Amazon, pues está listado, lo pueden buscar en internet, qué empresas pertenecen al SIC. Y la utilidad que tú generes de esa esas inversión empresas? solamente paga el 10% en México. No Ah, paga el ya, 35%. sí, claro. Es uno de los beneficios fiscales de invertir Sí, en las bolsa de empresas valores, que ¿no? Sí. pertenecen al SIC. Si tú Ok. inviertes en una empresa que no pertenece al SIC, pagas el 35%. Lo que todos pagan Ajá. normalmente. Esa Ya, para mí es otra muy buena inversión, sí, pero porque fiscalmente es eficiente. claro. Y también es a mediano o largo plazo. O sea, invertir a jugarle al trade, por ejemplo, a mí. Al estar comprando Yo y vendiendo no lo haría, ¿no? Porque trading Yo es estar tengo comprando y vendiendo. un Sí. que me gusta por Sí, entretenerme, ajá. pero no Pero lo no por verlo recomiendo. por No, negocio y no, aparte sí no, necesitas estarle no. dedicando Sí, pero un tiempo. porcentaje de tu portafolio. lo ¿Invertiste tienes ahí. en Portugal o en España o tal? ¿O no hiciste mucho? Fíjate, en Portugal compramos una casa y esa la verdad que nos fue muy, muy bien. Compramos una casa en obra gris, obra negra, no me acuerdo. Creo que en obra negra. Y la compramos 430,000 euros. La vivimos un año y llegó Portugal, pegó un pico muy alto, Porto se convirtió en el mejor destino turístico 3 años seguidos. Entonces hubo mucha inversión extranjera. Llegaron unos extranjeros y nos ofrecieron 620,000 euros por la casa al año de haberla comprado. Le saqué casi 200,000 Sí, euros. sí, sí. O sea, estamos hablando en porcentaje como un 28% en un año, en euros. Sí, rapidísimo. Oye, y hablando de tus travesías en Europa, cuando te vas como futbolista, en dos ocasiones, ¿no? Primero te vas al Atalanta y después te vas al Watford. ¿Haces sacrificios económicos cuando te vas las dos ocasiones o cómo? La primera fue? no, la primera de hecho, a ver, yo jugaba en Veracruz, tenía poco Tiburones, tiempo. sí, me acuerdo. Entonces no cobraba tanto en Veracruz, Ok. Era jugador de casa y así. Ahí me mejoraron el salario, pero después cuando me voy a Watford, ahí sí tomo una decisión importante porque... te vas siendo campeón. Exacto, y capitán. Entonces, Capitán. cuando estábamos, me vencía el contrato a los 6 meses y entonces llegó la gente del club y me dijo, Miguel, queremos que te quedes, eres referente del equipo. Ya en las últimas negociaciones me dijeron, o sea, ¿cuánto quieres ganar, güey? Sí, pon un número, güey. Y yo dije, no se trata de eso, o sea, quiero irme ¿sabes? A cumplir mi sueño, quería saber si podía competir en el fútbol europeo. Y después, a mí me gusta y siempre le digo a mi esposa, Ana, que hay que salir. Me gusta ver la fotografía completa, a mí. No me gusta tomar las decisiones en lo que veo, porque si las veo muy de cerca, por ejemplo, me hubiera quedado con cobrar más dinero y ser referente en América. América es el equipo de mis amores, entonces, Sí, o sea, no tienes como una lógica para decir que no. Pero cuando me salgo de la fotografía tan cercana y empiezo a ver todo lo que hay alrededor, lo que puede generar, yo le decía a Ana, le digo, a ver, quiero crecer, quiero saber si me puedo medir. Y le dije, puntualmente, porque además ella estaba embarazada, le dije, además, si nos vamos y me va medianamente bien, vamos a poder regresar y cobrar mucho más dinero del que nos van a ofrecer hoy aquí. Claro. Y Ana, ¿estás seguro? No sé, sí, vamos. Sí, sí. O sea, entonces, yo hay una frase que utilizo mucho que le llamo, no arriesgues pesos por centavos. Entonces, para mí no arriesgar pesos por centavos tiene que ver específicamente con el hecho de decir, si yo me salgo de la fotografía a mediano o largo plazo, ¿gano más o menos de lo que podría ganar aquí? Si el beneficio es mucho mayor, entonces esos son los pesos. Y entonces no me voy a enfocar en los centavos. Y literal, pues me fui cobrando pues, que la mitad prácticamente de lo que ganaba en ese entonces en América sin contar el aumento. Me fui a vivir a una ciudad sumamente cara, o sea, vivíamos dentro del
O sea, cuando tú pones Londres en el Google Maps, ¿no? En los mapas, te sale un círculo y sale Londres. Ese círculo es la M25, que es una autopista que rodea todo Londres. Nosotros, Watford está dentro de esa autopista, pero además vivíamos en un pueblo que estaba apenas afuera, que se llama St. Albans, que es donde está el campo de entrenamiento. St. Albans, yo me enteré después, vive mucha gente de dinero que además trabaja en Londres y le gusta la tranquilidad del pueblo. Tiene un tren directo a Londres que hace 19 minutos. Entonces, la gente tiene un ingreso per cápita altísimo en ese pueblo, por lo cual es sumamente caro vivir en ese pueblo. Yo llegué y no tenía ni la menor idea. Entonces me iba el salario entre renta de casa, entre renta de coche, pues no compré coche, llegué en principio 5 o 6 meses. Y nada, vivíamos, ¿sabes? Sí, sí, Ahorraba bien, muy claro. poquito, podía tener un restante muy, muy pequeño, pero al final, a la larga, pues Sí, lo veo era como salió una rentable. inversión, ¿no? Ajá. Una inversión que, hablando de inversión, le dedicas sabiendo que va a venir, que después si no te iba bien, como dices, vas a regresar a México a poder Oye, pero cobrar mejor. en la Championship también cobran bien, ¿no? Cobran muy bien, pero a mí me fueron con la llorona los cabrones. Como yo no conocía la Championship, cuando me siento a negociar me dicen, no, Miguel, es que segunda división, no sé qué, yo todavía así, no hay pedo. Y de repente me siento y tenía compañeros cobrando 7 veces a la semana lo que yo cobraba, güey. Sí. Y yo decía, ¿cómo, güey? O sea, es banca, güey, cobras 5, 6, 7 veces lo que yo cobro, soy titular. Y tú jugando y todo, sí. Sí, pero pues bueno. Sí, me parte acuerdo, del contabas esa desconocimiento. anécdota. No dices, mames, no, me pegó di un cuenta, coraje, dije güey. que... Yo encabronadísimo, yo todavía de buen corazón, sí, güey, no hay pedo, yo me sumo en la lucha por regresar al equipo a primera. Renunciando en América Chinguen a a un su sueldo. madre, güey. Sí, cierto. ¿Qué cultura creías que allá o qué cultura aprendiste o realmente no te permeaste mucho de financieramente en España, en Inglaterra? ¿Sí había una más cultura que acá? ¿Sí había algo de diferencia o realmente Yo no? la, Hablo de jugadores, ¿eh? O sea, te hablo en general, porque es una constante en todas las ligas. Ya lo hemos visto y tenemos O unas incluso si en estadísticas. el club te ponían también a alguien, algún No, asesor Un financiero. no, contador, un no, asesor, a que digo, nadie. aquí tampoco lo A hacen, nadie. muy pocos equipos empiezan a implementarlo, pero pensé que a lo mejor podía ser que haya algún equipo podría... No, No, ¿verdad? no, la parte financiera no es algo que le interesa a los equipos. Y yo no sé hasta dónde también viene en gran parte por nosotros, ¿sabes? O sea, si a nosotros nos dicen, oye, vamos a Sí. sentarnos una hora a aprender, La mayoría... el jugador quiere ir a entrenar, jugar el partido Que y le vivir paguen. la vida, güey. Sí. La neta. Lo Ese que es menos nuestro te común puedas denominador, dedicar, güey. mejor sí. Entonces, yo no sé hasta dónde también nosotros seamos quienes, bueno, ahora ellos sean quienes permean eso hacia los clubes. No voy a gastar porque se vuelve un gasto. Cuando ya no genera nada, se vuelve un gasto. Pero creo que sería una prestación interesante. No la hay. Lo que sí creo es que además nosotros tenemos un problema bien grande. Venimos de una cultura sumamente consumista. O sea, nosotros consumimos a lo bestia, güey. A lo bestia. O sea, allá en España, pues la gente le da igual irse a meter al Primark a comprar ropa de 5, 6, 7 euros, ¿sabes? Acá no. Acá, huevo, hay que andar con Balenciaga, con Louis Vuitton y con lo que se pueda, aunque me cueste lo que me cueste, güey. Entonces, y si trae un coche último modelo, Juanito, pues yo también, güey, porque voy a demostrar que yo también puedo. Allá no, allá como que están muy acostumbrados y se retiran, entonces la vida es mucho más barata. O sea, sinceramente, tú te vas a Europa y no sé, o sea, para lo que nosotros podemos generar de ingresos, puedes generar sobradamente en el banco 7, 8, 10 mil euros al mes. Fácil. Y con eso vives, güey. O sea, tienes tu casa, no pagas renta. Los servicios de la casa te costarán, no sé, güey, 150, 300 euros máximo al mes. Están muy acostumbrados a no tener ayuda en casa. Sí. Porque la ayuda ya es muy cara. Muy cara, sí. Carísimo, Entonces, pues no tienes que pagar ayuda en casa. sí, educación tienes bien. Educación es gratis y buenísima, güey. Salud también. Salubridad es gratis y buenísima, güey. Sí. Tú acá tienes que pagar hospital privado. Si puedes. quieres algo mejor, o sea, claro. si puedes, Sí. es una de las cosas que no vas a escatimar. Sí. Educación, vas a pagar una escuela privada. Sí. Entonces ya ahí le metes unos sablazos gastos, claro. a los gastos interesantes. Entonces allá el ritmo de vida, y es lo que te digo, allá te vas al restaurante de la esquina y con 15 euros comes que te cagas, güey. Sí, O sea, nosotros sí. íbamos, me acuerdo, Iker y yo a comer a una pescadería en la esquina, ahí en Porto, en la Riviera, pagábamos, no sé, 18 euros cada uno, güey. Y nos comíamos un pescadito delicioso, nos tomábamos una cervecita, pasábamos un buen rato.
Tú acá te metes a un restaurante y el ticket promedio de un buen restaurante es, ¿qué te gusta? 500 pesos por persona. Sí, mínimo. 600, aquí al menos en Ciudad de México. Sí, en aquí un buen es mucho más restaurante. caro, Fácil, sí. Fácil. Sí. Entonces, eso es a lo que voy, ¿sabes? Sí, la no cultura tienen esa no permea, necesidad sí, de claro. gastar. O sea, no traen el iPhone último modelo o el Samsung último modelo. O sea, no lo traen, güey. Sí. Y ellos viven bien y ya está. Tienen una mejor cultura financiera, yo creo, y más de menos ego, Sí. aunque todos puede haberlo y a lo mejor en grandes ligas sí, pero en general yo lo veía, o sea, el fútbol es como un trabajo más en algunos Un puntos, trabajo ¿no? Yo más, estuve en literal, segunda güey. y ver un trabajo más y veías unos que trabajaban y aparte jugaban, o sea, es diferente la cultura. ¿Hubo algún compañero al que le aprendieras, que dijeras, le aprendí mucho, o en tus inicios, dónde aprendiste mucho de esto? Porque sé que con la experiencia fue, pero también tuviste algo, ¿de dónde aprendiste? Pavel, por ejemplo, a mí me gustó mucho aquí en México. Compartí con él en América y era un tipo que siempre estaba, lo veías, hablando de negocios y tal. Entonces, como que él para mí pues, era un referente. Y después hice muchos amigos fuera del fútbol. Yo creo que a mí eso fue lo que me cambió mucho la perspectiva. ¿Por qué? Y va a sonar mamón, pero creo que quienes me conocen, y es lo único que me importa, saben que digo la verdad. A mí, por ejemplo, juntarme, empedarme, me cuesta mucho trabajo. Desde siempre, ¿eh? O sea, entonces, pues me gusta salir y me gustaba salir, pero muy de vez en cuando. Entonces, aquí, de repente que me dijeron, güey, vamos a juntarnos a comer y tal, y qué, y pues sentarnos a echar cerveza, güey, hasta que se te suba y hablar mamadas, perdón, güey, pero... Sí. A mí La costumbre que hay normal aquí. No me llamaba, ¿sabes? O sea, me gusta de vez en cuando para pasarla bien, sí, pero no como para que sea mi Sí. mi Sí, tu ritmo de objetivo, vida, tu güey. gol, Sí, lo que güey, no. mucho trabaja No, la güey, gente sí. para que llegue ese fin de semana, de hacer eso. Sí. Y Sí. me encanta aprender, entonces empecé a conocer un mundo fuera del fútbol que me generó mucha curiosidad, ¿no? El conocer a emprendedores, a empresarios, y era como, a ver, güey, ¿cómo le hace? Y esto y lo otro. Entonces, eso me abrió mucho, pero sí en el fútbol, por ejemplo, Pavel, lo escuchaba y siempre decía, ¿no? El cómo generar cosas fuera del fútbol y las reuniones que tenía. Después, pues obviamente, por ejemplo, contigo siempre teníamos pláticas diferentes, con el mismo Chícharo teníamos, eran conversaciones distintas. Y ahí es donde yo me empezaba a sentir a gusto, porque peleabas, claro. debatías, Debates, güey. sí. Y se pone interesante, güey, hablas de algo más, güey, ¿sabes? O sea, incluso con compañeros que hablaba de fútbol, pero que era un debate de por qué jugar así, por qué no, cómo. Pero sí, o sea, contigo, con Chícharo, en su momento con Madri, que lo tuve aquí, con Fidalgo en los últimos años, Henry, o sea, conversaciones como más nutritivas, yo te diría, con ellos. Y después, obviamente, pues, la gente fuera del fútbol fue la que más, me prendía el foquito en la cabeza. Y aún así, ¿tu papá seguía ahí? O sea, ¿siguen estando ahí ayudándote en este tema? ¿O ya tú llegaste a un nivel en el que... No, mis O sea, papás, ¿sigues consultándolos? Me refiero a... Nunca les consulté, güey. Nunca, güey. Tenemos una óptica muy diferente, entonces nunca. De hecho, chocábamos mucho porque, te digo, él llegaba y de que, compra tu casa, güey, ya sabes. Sí, todo la típica, mundo, compra tu casa, güey. Sí, un perfil más conservador, más. Sí. Dices, a ver, güey, vamos a sentarnos a debatir el tema en serio, güey. O sea, lo debatimos. ¿Por qué tengo que comprar casa? Se enojaba, güey. Yo en México vivo y rento casa, güey. Yo no tengo casa en México. Entonces, la gente se me queda viendo y es como, ¿por qué no tienes casa, a ver, ¿por qué? güey? Porque uno de esos conceptos, mucha gente a lo mejor dice, no. Ajá, exactamente. A ver. ¿Por qué decidiste no comprar casa? O sea, ¿de dónde lo...? Hoy, porque es mucho más rentable no tener casa. Así de fácil. O sea, hay que entender los momentos. Tú tienes, te voy a decir, por ejemplo, nosotros que tenemos, en mi caso tengo doble nacionalidad. Yo tengo la posibilidad de obtener beneficios financieros de otros países y de México a la vez, ¿no? Entonces, ahí es complejo porque tienes que tener un buen fiscalista que te ayude a montar una buena estructura. Pero bueno, hablando puntualmente de la casa. Hoy, ¿cuánto hablábamos antes que entregan los CETES? 10, 11, 25. 11% bruto, ¿no? 11%. Si nos vamos al neto, va a quedar alrededor de un 8%, ¿no? Te quitan alrededor de 2 puntos por el tema de los impuestos. Vamos a dejarlo en 10, te queda el 8%. Okay. Si tú rentas una casa, ¿en cuánto la rentas? O sea, si tú eres dueño de una casa, ¿cuánto te paga una renta al año? Como 4 a 6% más o 4 menos, a 6 depende. Te mamaste, güey. 3,5 al 4,5. Te lo firmo Ya ahorita, quitando güey. gastos, sí. Te lo firmo ahorita, güey. Del 3,5 al 4,5, güey. Sí, es lo común, sí, es lo más normal, sí. Así de fácil. Sí. Ahora, Sin contar te la lo voy a plusvalía pasar a de la números, casa, güey. pero...
Te lo voy a pasar a números y me vamos a hacerlo rápido para que la gente lo entienda. Vamos a suponer que quiero ir a una casa o quiero comprarme una casa de 10 millones de pesos, ¿no? Significa que si yo la rento y me entrega, vamos a poner el 4%, me entrega 400,000 pesos, ¿no? Entonces, si yo lo divido entre 12 meses, me da un 33,333 pesos. Sí. Entonces, si yo quiero vivir en esa casa, güey, significa que para comprarla tengo que deshacerme de 10 millones de pesos de liquidez, güey. ¿Ok? Sí, voy a enterrar ahí 10 millones de pesos. Los enterré. Si yo voy y rento esa casa, si yo voy e invierto ese dinero en el Los banco, 10 millones. son te van 10 a dar Y con eso millones. pagas la renta. Sí. Sí. que entrega un 8%, güey, son 800,000 pesos mensuales. Entre 12 son 66,666. Si No yo se voy te a esa pagan dos misma casas. casa, güey, y la rento, le quito los 33,333 que me costaría la renta, yéndome al 4%. Me sobran 33,000 pesos para vivir, güey. Y tengo mi dinero líquido, güey. O sea, es decir, mi dinero invertido hoy, sin riesgo, en el banco, güey, que normalmente no están los mejores rendimientos en el banco, güey, me permite rentar la misma casa, güey, y tener todavía un 50% extra para pagar mis gastos diarios, güey. Claro. Como, ¿por qué carajo De voy a comprar ingreso. una casa, güey? Mucho pasa porque el mexicano, lo que decías tú, la cultura es quiero tener una propiedad y quiero sentir algo seguro, quiero tener algo que me pertenezca, ¿no? Hay momentos. Yo lo sé, pero es el No, común. no. Y lo digo porque aparte en el fútbol es muy común que los primeros que te digan lo que lo hizo tu papá. Y así Claro. es en la mayoría. Y la gente que no tiene educación, lo primero que, o la poca educación, porque hay gente que ni siquiera recomienda nada. Pero cuando ya tienen un poquito de educación es, pues cómprate tu casa, amigo, para que si algo te pasa, te tengas donde caerte muerto, ¿no? ¿Dónde Lo caes que muerto? dicen, Para los mucho. frijoles ahí sacas, ¿no? Así Ahora dicen. te la voy a voltear. Todavía peor. Eres futbolista, tienes ingresos, tienes contratos. ¿Qué va a hacer el futbolista? Me corto uno y la mitad del otro, güey. La mayoría no va a decir, tengo 10 millones en el banco, me compro una casa de 6 millones. Dice, güey, yo genero, puedo comprar una casa de 20 millones o de 30 o de Claro. 40, Sí. saco una hipoteca Un crédito. Ajá. y ahora vivo en una casa muy chingona y la voy a poder pagar, sí. ¿Qué tan eficiente eres a nivel financiero si todavía encima no solo no compraste una casa del capital que tienes disponible líquido, güey, No sino más. además adquiriste una deuda que te va a costar un 12, Sí, 13% al sí, año pero mínimo, estás güey. perdiendo los intereses que estás pagando. Entonces, Sí. ese es el problema y viene de lo que ya decías. Entonces, no me parece a mí. Yo por eso no tengo casa. El Mucho de día esto. que tenga una casa va a ser porque ese dinero me sobra. Claro, sí. O Lo menciona porque- mucho, lo menciona ¿Quién? Salinas en Sí. su podcast y todo. Él dice, Me lo voy a echar. está bien darte un lujo, está bien, yo tengo mi yate, tengo tal, dice, pero es ya dinero que te sobra. o Pero sea, es lo que dices hablando de también, esta que hay operación. momentos, ¿no? El día de mañana Miguel se retira en unos años, yo me quiero ir a vivir a tal lado y me quiero comprar mi casa y ya de ahí que nadie me saque. Hay momentos para las cosas, pero ya en un futuro. Sí, sobre todo lo que tienes que entender, cuando estás bien asesorado, tú entiendes y dices, a ver, güey, claro, o sea, si hoy me es financieramente mejor, güey, ¿por qué no lo voy a hacer? Ujú. Y te va a entrar el debate de la gente que vive del Sí, mundo hay del real que- estate y sí. ya lo veo venir en los mensajes, porque esto ya a mí que va a ser un clip, güey. Ahí te va cuál va a ser la respuesta de muchos de la gente, güey. La plusvalía. No, pero la plusvalía. Sí, la Sí la plusvalía. tiene, sí, Perfecto, sí. sí la tiene, güey. Y está bien. Es un buen negocio con un riesgo bajo, totalmente de acuerdo. Ahora, hoy, a las tasas que hay, güey, y a lo que existe afuera, no es la mejor opción, güey. Es como lo típico que nos pasa a los jugadores, güey, seguros. Pa' la madre, güey, nos atiborran de seguros, güey. Todo el mundo te quiere meter el seguro de retiro, el seguro de beca, el seguro no es que... A ver, güey, Sí, la deducción de ¿qué impuestos. pinche que te rendimiento me ayuda, das, güey? Que No, la pero es mayoría que- llegan con el speech de es una inversión, Por te eso voy te a digo, educar financieramente. es una inversión, ¿eh? Ahí es donde está la clave. No es una inversión, Es güey. un seguro. Es un seguro. Eso es lo que hay que Punto, güey. saber. Y el futbolista se rodea de gente así que le llega a Pero vender claro, güey. A muchísimos ver, seguros. no te vayas lejos. Hacemos que sean los mejores vendedores a nivel nacional por lo mismo. Los Y que me futbolistas odien, ¿eh? de una, ¿no? Y que me odien. Yo también. Pero
¿Alguien se ha puesto a investigar cuánto ganan de comisión la gente que vende Es seguro? altísimo. Es es altísimo. brutal. Les dan casi un año, según yo, tendría que investigar bien, pero les dan casi un año 30 y algo Dato por ciento. exacto, pero sí de es todo, alto. de todo el seguro. Del primer año y luego va bajando. Pero bueno, esos datos no estoy. Yo no los tengo exactos, claros, pero lo que es una sé es cantidad que enorme. cobran muchísimo de lo que tú pones ahí. Sí. ¿Cuánto genera el seguro? Porque el rendimiento que te entregan a ti. Sí, es mínimo, es nada, es un interés ¿Qué? no compuesto y ellos generan un interés compuesto. Entonces, eso es a lo que voy, o sea, los seguros. Está bien como parte del patrimonio. Ojo, yo no estoy Sí, peleado sí. con los seguros. Yo tengo seguros, No, ¿eh? parte del Sí, portafolio. sí, yo parte del también. Parte del portafolio. portafolio Claro. es importante, Sí, güey. sí, Saca un sí. seguro de vida. Pero, y vuelvo ¿Qué? al tema, cabrón. Me acabo de sentar y ahorita, dime, ahorita te cuento, güey. Sí, no, que es lo mismo de diversificar. Sí. Porque debes tener seguros, claro, pero no pienses como inversión un seguro, velo como lo que es. Casas también lo puedes tener porque es diversificar, pero si ya tienes otros varios activos y otras varias inversiones que te estén generando, tampoco te vas a enfocar a dejar todo tu dinero en el banco. A lo mejor alguien se siente tranquilo con una propiedad que esté rentando en una playa, que diga, o sea, ya hay muchas estructuras, ¿no? Una propiedad comercial también, un consultorio, o sea, ya es otra. Pero es lo mismo, es buscar diversificar, pero saber por qué lo haces, no tu casa para vivir, donde vas a desembolsar y aparte los gastos y aparte tal, y aparte el crédito hipotecario, o sea, no es una operación financiera, yo creo, inteligente. Está bien que lo hagan porque de eso, a que no hagan nada y que no ahorren, no, es mucho peor, mejor, ¿no? güey. O sea, mucho mejor. Y hazlo así. Tener un bien que no tenerlo. Exacto. Mucho Claro. mejor. Si no sabes, mejor Métete la estés fácil y tranquilo, ahí güey, está. sí, pero haz sí, algo. claro, claro. Estoy de acuerdo, güey. Y para cerrar el tema de la casa, a ver, güey. Si te quieres comprar una casa, perfecto. Ahora, dependiendo el nivel de casa que quieras, asegúrate de generar dinero. Hablo por los futbolistas. Asegúrate de generar dinero después para poder mantener tu casa y tu ritmo de vida. Porque lo que pasa muchas veces es tú adquieres una propiedad que el día de mañana no vas a poder mantener, güey. Porque el mantenimiento de una casa no es, por eso es un gasto. Porque es jodido, güey. Entonces, cabrón, ¿quieres una casa? Listo, güey. ¿De cuánto quieres la casa? Tanto. Bueno, el mantenimiento de la casa, güey, promedio con la inflación te va a costar tanto, güey, conforme pasan los años. Güey, genéralo. Está bien, cómpratela. Pero asegúrate de que estás cubriendo todas tus necesidades. ¿Por qué, güey? Porque si no, después te va a reventar en la cara y vas a tener que malvender una propiedad porque no la puedes mantener, güey. Sí. Entonces, nada más como para dato, para cerrar Sí, el tema de la sí, casa. sí. Si se la van a comprar, cómprensela, nada más asegúrense de generar lo suficiente para mantenerla el día de mañana que no jueguen fútbol. Exactamente. Lo que te decía de los seguros, güey. Sí. Y para cerrar el tema también, güey. Me voló la cabeza, ahora que te digo que afortunadamente, me senté el otro día a desayunar con Simón Cohen. No sé si lo conocen ustedes, pero para la gente que no lo conozca, ahora es un Shark, está en la nueva temporada de Shark Tank. Es un gran amigo mío, es uno de mis mentores. Yo le pedí, qué me senté chingón. con él abiertamente y le dije, güey, quiero Sí. que seas mi mentor. Admiro mucho lo que haces y además un tipo, güey, tiene Bien, un don ¿ves de fotos? gente bien Ajá. cabrón, güey. Él Bueno. tuvo un infarto, le había dado un Sí, infarto, güey. ¿no? Algo así. Estuvo al borde de la Bueno, muerte. yo sé que cambió mucho Sí. de ahí. Su Conozco un empresa poco la tiene historia. el modelo más eficaz porque es la empresa más feliz del mundo y él tiene... Órale, qué fregón. Sí, güey. Sí. Ahora implementa los cursos de cómo ser felices dentro de la empresa, güey. Está bien cabrón, güey. Está bien interesante. Qué padre, Búsquenlo, sí. googleenlo. Vamos a buscar, sí. Y de neta, si les gusta como pues, tienen curiosidad de aprender, síganlo en redes. El vato siempre comparte cosas De padres. valor, claro. Sí. Bueno, me senté con él a desayunar, güey. Y me platicó una historia que, güey, qué pedo, güey. Ahora entiendo por qué la gente que tiene dinero hace más dinero, güey. El güey dice, oye, quiero asegurarme para que si me pasa algo, mi familia pueda mantener el ritmo de vida que vivimos, y quiero un seguro por tanto. No quiero pagar nada. Se senta así con su asesor financiero, güey. Le dijo, güey, hazle como puedas, cabrón. Pues el güey se movió, hicieron de todo. ¿Qué hicieron? Fueron con un banco y el backup del crédito para pagar el seguro es el mismo seguro, güey. Entonces, el banco, si a él le pasa algo, se queda con una parte de la póliza que cubre el seguro, que es el dinero que él necesita para pagar esa póliza. Y el restante se lo queda a su hija, o sea, bueno, su familia. Entonces dices, güey, ¿qué pedo? Claro, güey. O sea, el vato acaba de asegurarse, güey, sin gastar un peso, Sí. solo Claro, porque claro. encontró la Una buena estructura Ujú. correcta para hacerlo, güey. Dices, no mames, Sí. cabrón. Cualquiera de Sí, nosotros claro. haría, güey, dice, no, ¿cuánto me cuesta la Un póliza? pago, Pues ahí pum, va y voy, pum, tengo que voy estar pagando, güey. Claro que la mayoría, sí. Pero ahí es donde Dije, ves no la mames, inteligencia cabrón. financiera, bueno, la inteligencia para saber tanto lo fiscal, tanto estas cuestiones más Porque te tienes que financieras asesorar con gente preparada, Ujú. aparte de ti. Y ese es un mensaje que creo que hay que darle a los
a los futbolistas que apenas empiezan y que, como muchas veces dices, tú estás como futbolista medio a la defensiva. Pero no le tengas miedo a la gente profesional, ¿no? Hay que saberse rodear también de cierta, Lo sigues de haciendo cierta y gente. tienes 36 años. Sí, 36 años y sigues ahora con personas que, porque aprender nunca vas a apenas tiene terminar. 36 Sí, años. soy un Es un joven, ¿no? Sí, yo estoy más joven. ¿Tienes 34, no? 35 cumplí ya, hermano. Perro, ¿no? Sí, sí. Me vienes También. correteando. No, sí. Recién retirados los dos. Recién retirados, es correcto. Sí, sí. No, yo creo que la clave es esa. O sea, no es que esté bien o esté mal. Yo creo que es dependiendo de lo que tú quieras. Pero yo no conozco a un futbolista que diga, güey, yo quiero gastarme todo el dinero ahorita, quiero comprarme un Lamborghini, un Ferrari, y, ¿sabes? Y vivir en una casa de 100 millones de pesos, porque pues, puedo pagarlo porque tengo el flujo y después me retiro y me fui a la mierda y estoy retirado, estoy quebrado en 3 años. No lo creo, güey. No lo creo. Entonces, No lo ven así, pero siguen ese patrón. Exacto, pero porque tienen un apego por esa Por parte, querer- güey, ¿no? Y yo creo que ahí es donde Sí, entra. por el entorno, por querer ser el futbolista, Y ojo, también hay que ser sinceros y espero no ofender a nadie, pero equivocadamente se acercan muchos familiares a querer vivir de lo que generan esas personas que estamos en el mundo o en el gremio del fútbol. Acérquense, no está mal que los cuiden porque además sus hijos, sus hermanos, sus cuñados, sus primos querrán ayudarlos, pero no sean unas sanguijuelas, ¿no? Y también al jugador Sí, decirle, no identifica. dejen que sean unas sanguijuelas que les drenan lo que Ujú. ustedes generan. ¿Cómo siguen haciendo ustedes y creando un patrimonio que les permita? ¿Quieres ayudarlo? Listo, ayúdalo. Pero no seas tonto, no le regales el dinero, que se lo va a ir a malgastar. Mejor crea algo que tú puedas decir. O sea, yo, por ejemplo, tenía un compañero, que además creo que lo considero un cuate, no sé hasta dónde podríamos llamarnos amigos, porque para mí ya Ujú. amigo, Es la palabra una amigo ya definición, es, sí, fuerte. para mí ya es muy fuerte. Sí, O sea, sí, antes sí, no sí, lo sí, era, sí. hoy tiene un significado bien cabrón. Sí. Le decía, güey, te sale mucho mejor buscar un negocio, entregárselos a tu familia y decirles, a ver, todo lo que genera este dinero, este negocio, es para ustedes, güey. ¿Por qué? Porque el día que yo deje de jugar fútbol, mis ingresos van a bajar considerablemente. Entonces, yo no voy a poder mantener mi vida más la de ustedes. Les entregas un negocio y que ellos crezcan y vivan con ese dinero que está generando, güey, con esa utilidad. Entonces, pero pues bueno, a veces desafortunadamente quieren más y entonces ellos mismos son los que cuando se acerca alguien que vale la pena, lo hacen a un lado porque ven el peligro de que les quiten a ellos. Pero creo que el futbolista cada vez va de a poco cambiando más. Yo he tenido un par de pláticas con algunos. Lo único que voy a decir de esto es, estoy haciendo Sí. un fondo para ayudar, como sé que también ustedes lo están haciendo, y creo que mientras más lo hagamos mejor, porque al Sí, final nos habrá sumemos, jugadores que claro. confíen en mí, habrán jugadores que confíen en ti, que confíen en Vic, que confíen en Jorge, y esto es lo único, en su momento llegará, pero el punto es, tengan cuidado y cuiden a su familia. Ujú. Empezando por ellos mismos, ¿no? Muchos Ujú. se van casando, van teniendo hijos y siguen manteniendo los gastos de mantener al resto de sus familiares, güey. No, tu familia es tu mujer, tus hijos o tu pareja, Tu tus entorno, hijos, güey, claro. ¿no? Porque pues, cada quien es libre de, Sí, sí, de o estar sea, con quien estar quiera, como güey. quiere. Ujú. Pero sí, es bien, bien complejo, güey. Sí. El entorno del jugador es bien complejo. Sí, sí, eso no es fácil. No es fácil porque tienes tanto reflector que también es normal que quieras darte una vida que soñaste desde niño y no es fácil, pero creo que rodeándote, como dices, de personas buenas y ayudándote de profesionales y personas que te quieren, pero sin esa, como dices, sin que sea una sanguijuela, sino que sea alguien que te potencie, que te ayude a crecer, que te ayude en patrimonio, o como es, que menos te estorbe y que te dé cariño y contención y muchas cosas que sí son importantes en la familia, pues eso te va a ayudar hasta ser más fructífero en el fútbol, que también eso queremos mucho, nosotros estar concentrados en el fútbol y no estar pensando en otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo se ve Miguel Ayun? 10 años, financieramente. En 10 años, financieramente, ¿cómo quieres que te lo explique? Para entender. ¿Tú? ¿Cómo mira? O sea, No, a ver. no digo generando tal empresa, Yo haciéndola tal, tengo un family office, tengo Ujú. un objetivo muy claro, por temas obviamente personales no lo Sí. comparto tan abiertamente, pero con un family office que
que en mi cabeza ya tiene como un valor mínimo de lo que queremos estar, con un fondo top 3 a nivel Latinoamérica en cuanto a lo que tiene que ver con lo que estoy haciendo de los futbolistas. Ahorita estoy dejando mucho de lado todo lo que hice en su momento para enfocarme totalmente a esto. Entonces me veo como... Ayudando a un gremio muy grande. Sí, muy grande. Sí. Y de repente es difícil explicarlo si no puedes poner números en la mesa, pero es que desafortunadamente también nuestro país es muy complejo, ¿sabes? Sí, y hablar, sí, sí, o sea, tú por ejemplo te vas a Estados Unidos y ves que todo el Hablan mundo habla todo abiertamente y como no si pasa nada, güey, ¿no? Pero sí, sí. te digo, en general con un family office muy eficiente, con una evaluación importante, con una libertad financiera, porque yo eso es lo único que quiero lograr, una libertad financiera que me permita vivir con tantos lujos como quiera, y sabiendo que puedo disfrutarlos a los tiempos que yo quiero disfrutarlos. Y te digo, y el core va a ser el fondo. Top 3 de LATAM. Del muy continente claro. americano. Sí. Sin duda, vas a ver, nos sentaremos a platicar, nos habrá ido muy bien a todos. Estaremos platicando, ojalá estemos ahí los dos fondos, que estemos generando cosas importantes para el gremio y por qué no para más gente que también está curiosa con el tema. Y bueno, nada. Para en general, ¿no? Futbolistas en general. En general, sí. Educación financiera, exactamente. Oye, Miguel, y ya para cerrar, ¿qué consejo financiero le daría Miguel Layún de 36 años a un Miguel Layún que acaba de debutar? Le diría definitivamente que tuviera los ojos mucho más abiertos, que ni siempre se dejara guiar por el corazón cuando hablamos de temas financieros, que se diera el tiempo para tomar un orden y una estrategia, ¿no? Que no siguiera solamente por las emociones que vivía en ese momento, y que lo primero que hiciera, o sea, le diría, Miguel, lo primero que tienes que hacer es tener una estrategia financiera. ¿Qué, cómo y cuándo vas a invertir tu recurso? ¿Cuál va a ser tu portafolio? Y síguelo al pie de la letra. Eso es lo primero que le diría. Y después lo otro que ya les dije. O sea, abre bien los ojos, no te dejes guiar por el corazón. Y si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera mentorado de esa manera y que me hubiera podido guiar, sin duda hoy te diría, probablemente hoy tendría la libertad financiera que hubiera querido o la que estoy buscando, sin necesidad de romperme la cabeza o de estar inventando o creando cosas nuevas. Que todas fueron experiencias, ¿no? Pero Todas bueno, fueron al final, experiencias. Lo ¿crees único que podrías que haber exacto. a lo mejor aprovechado mejor? Y todos pensamos eso, ¿eh? Todos, Sí, todos. Lo único es, le Pero- hubieras ganado tiempo, ¿sabes? Claro, claro. Y Porque- para eso es esto, para que los demás escarmienten en cabeza ajena. cabeza ajena. Que puedan Exactamente. aprender, exactamente. Entonces, me voy como resumen de, para mí sería importante, como dices, asesorarte con persona indicada, estar con la apertura para crecer, diversificar. Es importante saber todo lo que sabes, que te lo ha dado el indagar, pero también en lo que has vivido. He visto que financieramente se ve que tienes una cualidad, o sea, una capacidad muy buena para casas, para tema impuestos, para tema impuestos México, Estados Unidos. Entonces, que la mayoría se capacite y que le va a dar la experiencia, pero no te va a llegar por obra del Espíritu Santo. No va a Tienes que llegar. hacer y experimentar y también rodearte de buenas personas, ¿no? ¿Qué consejo ya de vida le darías a estos chavos que van iniciando? Consejo de vida. Que se aferren a sus sueños. Que se aferren, que no acepten un no de absolutamente nadie. Creo que el error más grande está en que el mundo nos quiere hacer creer que tenemos que vivir en una realidad, ¿no? Y la realidad es la que nosotros creamos, ¿no? Y muchas veces le permitimos a la gente que refleje sus miedos, sus vivencias, sus situaciones negativas en nosotros, y eso nos va llenando a nosotros de temores que no son ni siquiera nuestros, los vamos adoptando innecesariamente. Entonces, vivan, sean felices y sean fieles a su esencia, pero sobre todo vivan su vida. O sea, está cabrón. Cada vez más hay gente que está viendo el jardín de enfrente y mientras más verde el jardín de enfrente, más amargo estás. Entonces, no te lo permitas. Tu vida es tu vida
Y lo que para ti es algo increíble, para alguien más va a ser algo terriblemente malo y asqueroso. Entonces, no estamos para complacer absolutamente a nadie, siempre y Más cuando que a ti. mantengamos esa esencia así. Claro. Miguel, muchas gracias, mucho conocimiento, muchas experiencias. Siempre es un gusto ver a gente tan exitosa que no solamente fue exitosa en el fútbol, sino vas Gracias. viendo todo lo que va generando. Entonces, gracias por compartir por ahí con nosotros. Sí, muchas gracias por abrirte también y contarnos acá varias cosas, sobre todo para darle valor a la gente, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer un poquito acá con este espacio y brindarles ciertas herramientas que ellos puedan ocupar para una mejor educación financiera. Hermano, compártenos tus redes y donde te pueden buscar y tus proyectos que estás haciendo. Gracias, pues bueno, me pueden seguir en mis redes personales, Miguel-Layún, Instagram, TikTok, Facebook, en YouTube también ahí estamos. Y ahí voy compartiendo siempre los proyectos que voy haciendo, así es que pueden seguirme en esas redes sociales y ahí nos estamos viendo. Muchas gracias. OS Alanis y en Twitter, en Instagram, Facebook, Vic. A mí me pueden seguir como Víctor-Mijares5 en todas las redes, así estoy también. Y así también Capitán Financiero, que estaremos por ahí en todas las redes también compartiendo mucho contenido.